Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida al asambleísta Walter Gómez, con quien vamos a conversar sobre una denuncia que en conjunto con la asambleísta Sofía Espín se presentó en la Fiscalía General del Estado en contra de Andrés Romo, quien es tío de María Paula Romo, y de Karen Sichel, por presuntos peculados. En el caso de la señorita Sichel, pues es por preguntarle si qué dinero ocupó para hacer la campaña por el sí. Y en el caso de Andrés Romo, sí le vamos a pedir al señor asambleísta que nos aclare un poco más el tema. Estimado asambleísta, muy buenos días, bienvenido a Café Sin Rosca. Cuéntenos, cómo presentaron y para qué presentaron esta denuncia? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días a toda esta audiencia que siempre está pendiente de todo lo del acontecer. Bueno, a ver, te comento, son tres denuncias que hemos presentado. La primera por a Diego Ordóñez por perjurio, a Karen Sichel por posible peculado y a Andrés Romo y a María Paula Romo por tráfico de influencias. Entiéndase de que estas tres denuncias la hemos basado como una noticia criminis para poder exigir a la Fiscalía General del Estado a que haga su trabajo. Ya en el caso, el más antiguo, que es el de Andrés Romo, con María Paula Romo, creo que todos sabemos lo que pasó con el reparto de hospitales. ¿Te recuerdas ese escándalo terrible y por ende algunos sentenciados en este momento, como Mendoza? Bueno, dentro de todo este proceso de repartos de hospitales, existió una denuncia a través de las redes sociales de la gerente de ese entonces del hospital de Tulcán, la señora Rosa, si no me equivoco el apellido. La señora se ve unos audios que lo hace con la señora María Paula Romo, ministra en ese entonces, e indicaba que el tío Andrés Romo había llamado para poder exigir o solicitar, digamos así, que se dé contratos a terceras personas que él estaba en posibilidad de sugerir. La señora, lógicamente, no quiso hacerlo, la ministra Romo a las finales la sacaron, pero esto quedó prácticamente sin ningún tipo de investigación por parte de la señora fiscal Diana Salazar. Entonces, hemos activado nuevamente esto para que se nos explique qué pasó con estas denuncias, porque fueron varias personas que lo presentaron y lógicamente fue de dominio público esa conversación de la señora Rosas con María Paula Romo. Entonces, hemos presentado para que nos lo explique la señora fiscal. En el segundo caso, César, en el de Diego Ordóñez, el sentenciado por el Tribunal Contencioso Electoral por misógino, el señor tiene toda una línea de tiempo. El señor fue, como ustedes saben, fue asambleísta por Creo, por el partido de gobierno. Se acreditó el 11 de mayo del 2021 y el 14 de mayo presenta una declaración juramentada ante la Contraloría General del Estado donde no tenía ningún tipo de capital ni bienes en paraísos fiscales. Todos sabemos que en el 2017 se implementó una consulta mañosa que dentro de esta hablaba sobre la prohibición de tener paraísos fiscales en funcionarios públicos. En el mismo 2017, si no me equivoco, el octubre del 2017 se promulgó la ley para la aplicación de la consulta popular 2017 paraísos fiscales, donde nos prohibían a los funcionarios públicos tenerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? El señor, el 14 de mayo, declara que no tenía para poder ingresar a ser asambleísta. El 4 de febrero del 2022 renuncia a ser legislador y también hace una declaración juramentada de que no tenía paraísos fiscales. Van dos. El 15 de marzo del 2022 hace una declaración para poder ingresar como consejero
de la Presidencia de la República y hace la declaración juramentada que no tenía bienes en paraísos fiscales. El 2 de agosto renuncia a ser consejero y hace otra cuarta declaratoria de que no tiene paraísos fiscales. El 1 de septiembre del 2022 ingresa nuevamente, después del escándalo que se le hizo por los consejeros presidenciales. ¿Se recuerda, César? Claro. Y que ahí renunciaron algunos y que Algunos se se les fueron. encontró tantas maravillas ahí dentro de sus negociados, porque algunos no tenían sueldo, pero algunos sí, como el caso de Diego Ordóñez, que estaba como consejero. Él entra luego, el 1 de septiembre, como secretario de Seguridad y también hace otra declaración juramentada para el inicio de su función, hasta el momento que está. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el 9 de febrero del 2023, en un medio digital, le sacan pues, un paraíso fiscal al señor Diego Ordóñez. Es SARS Latin American Corporation, constituida en el 2001, donde él era el director. Y ahora también dentro de la escritura pública de la notaría primero del circuito de Panamá, que fue el 12 de octubre del 2009, está como subtesorero, que ratifican que es propiedad del señor Ordóñez. Entonces, estamos poniendo esta denuncia por peculado, perdón, por perjurio. Perjurio. Claro, Por ahora... perjurio, por haber hecho declaraciones juramentadas y que son falsas, son mentiras, como ya es costumbre en todos los funcionarios del gobierno del encuentro, ¿no? Ya es normal de que si desde el líder miente todos los días, lógicamente que van a existir sus funcionarios y sus más allegados y sus funcionarios de alto nivel van a seguir mintiendo. Entonces hemos emplazado a que el CNE de los documentos del caso, la Contraloría General del Estado y el SRI, que puedan confirmar exactamente nuestra noticia crímenes. Estamos esperando, vamos a esperar a que la señora fiscal nos conteste para poder exigir que no se puede, a unos sí y a otros no. A algunos tener celeridad y a otros no. Entonces, y la tercera, que es el caso de la señora Karen Silcher, que usted como medio de comunicación, César, usted la vio todos los días y a cada rato en los medios de comunicación hablando sobre el sí en la consulta popular. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la señora, en primer lugar, no pidió licencia para poder salir de su trabajo porque ella es funcionaria pública. Y nosotros como funcionarios públicos no podemos hacer campaña electoral mientras que estamos en horas laborables. No podemos hacerlas. La señora, muy campante, visitó todos los medios de comunicación que pudo, con carros del Estado, se trasladaba en carros del Estado, en horas laborables dentro de sus labores, pues, ¿no? Estamos hablando de que eran las 8 horas de labores, con recursos del Estado, porque inclusive armó una página que decía Consulta Ciudadana EC. Esa consulta ciudadana pautaba en Facebook y ha pautado aproximadamente $201,000. Claro, en Twitter ¿De también dónde tiene saca pautajes. ese dinero? Exacto. ¿De dónde saca dinero la señora Sichel cuando ella debería estar encargada de sus funciones? Y las funciones de ella no era de impulsar el sí. Aquí el CNE reguló, acreditó a ciertos movimientos políticos y organizaciones sociales para que trabajen por la opción sí o la opción no. Ella no estaba autorizada. El gobierno nacional no debería haber estado y peor utilizar a una funcionaria. Por eso la señora lo hace por peculado, porque está utilizando recursos públicos. Entonces eso es lo que estamos impulsando. A la fiscal general estamos pidiendo todas las explicaciones basadas en nuestra función de fiscalización. Aquí no es persecución política. Aquí los únicos que han hecho delitos son ellos. Entonces, que expliquen exactamente qué es lo que está pasando. Nosotros ya presentamos todas las
pruebas del caso, el tema de redes sociales. Ha habido algunas personas que ya han hecho la denuncia hacia la fiscalía y la fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Esperemos que a nosotros como asambleístas nos contesten. Todo esto a lo mejor están acostumbrados, ya que desde el día uno se han acostumbrado a hacer actos delictivos. Ya se está descubriendo todo se está evidenciando a través del caso Encuentro. Esperemos que la fiscal general responda y que haga bien sus funciones y que ya se deje de estar mirando hacia otro lado cuando son funcionarios de este narcogobierno. Estimado asambleísta, dos preguntas. Bueno, la primera denuncia que ustedes hacen contra Andrés Romo, contra María Paula Romo, pues obviamente tiene que despejarse en el tema penal, una vez que ya la señora Romo ya no es ni funcionaria pública en este momento. Pero en el caso de Diego Ordóñez y Karen Sichel, ¿por qué no se le puede hacer también un control político? Porque efectivamente la señora Sichel no estaba pues haciendo sus funciones. No estaba pues, ella no tiene por qué salir a hacer campaña electoral. No tiene por qué gastarse la plata. No debería ir a Contraloría, la misma Asamblea, llamarle a un juicio, a que explique a la Asamblea cuáles eran las funciones. Y en el caso de Diego Ordóñez igual. Él tampoco ha cumplido con el requisito principal para ser funcionario público, que es no tener dinero en paraísos fiscales. A ver, César, por supuesto que sí. Una de las atribuciones, uno de los derechos que tenemos como asamblea es de enjuiciar políticamente a todos los funcionarios de alto nivel. Por supuesto que sí. Pero previo a esto, necesitamos también la intervención de la fiscal general. Por supuesto que sí, para poder tener todos los elementos probatorios para poder lograr esto. Además, mi querido César, en la Asamblea Nacional hay regulaciones. Tenemos que ir juicio político por juicio político. No podemos hacer dos o tres a la vez. En este momento estamos todavía con el tema de Patricio Carrillo, después puede venir el de Diego Ordóñez, por supuesto, y estamos como que en fila Ujú. para poder hacer todo esto, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia, pero previo a esto hay que decirle a la ciudadanía lo que realmente está pasando con este gobierno y sus funcionarios. He ahí nuestro accionar de fiscalización frente a a la exfuncionaria que claramente se sabe que fue destituida por la Asamblea Nacional por todo el tema del reparto. Debería existir la vinculación hacia la señora Romo por todos los actos que hizo sus familiares también. Quiero recordarle a la audiencia de que a Rafael Correa también lo hicieron por influjo psíquico y a Jorge Glass también lo hicieron por asociación ilícita. O sea, estamos hablando de que aquí la ley es para todos. Ujú. O es para todos o es para ninguno. Entonces, estamos hablando de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya la Asamblea Nacional, a través de la Comisión Multipartidista, está investigando todo lo que es el caso Encuentro, toda la putrefacción que ha existido desde el día uno en el gobierno del señor Guillermo Lasso y todos sus funcionarios, porque creo que no queda ni uno, porque el que menos pensábamos que en el caso mío, César, yo soy parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria Ujú. y aparentemente por un momento, como lo puse en un Twitter, por un momento creí en Bernardo Manzano, Claro. creí que venía realmente a hacer las cosas y resultó ser otro más del gobierno del encuentro, otro más del gobierno de Guillermo Lasso. Claro, el asunto es que dentro del gobierno hay ya una investigación, o sea, mejor dicho, hay una investigación hecha contra el gobierno del encuentro, en donde muchos de los implicados son designados directamente por el señor presidente, pero y Yes. ahora el discurso es que no se le puede vincular a Guillermo Lazo porque, o sea, acá ya no hay el influjo psíquico ni tampoco la asociación ilícita, sino que simplemente son funcionarios que se volvieron torpes o se perdió la confianza. Por Dios, eso creo que
Eso es insultar al intelecto de los ecuatorianos, por favor. Estamos hablando entonces de que le devuelvan los 5 años de prisión a Jorge Glass y que le quiten todos los juicios a Rafael Correa, pues, si esa es ahora la consigna. Estamos hablando de que no. Aquí la ley debe ser para todos. Estamos hablando de que el influjo psíquico, siempre un gobernante sabe a quién pone de gerente. Así que no me vengan a mí a dorar la pildorita de que no sabía yo y que todo era amor y paz y él vivía en una nube rosada. No. Estamos hablando de que él sabía a través de su cuñado, que lo puso con todos los poderes. Él sabía qué pasaba, él sabía qué accionar se estaban dando. Y yo me imagino de que hay que ver las cuentas de todos estos funcionarios, a ver en dónde las tenían. También hay que ver si el Banco Guayaquil también está metido en todo este lío, pues, de lavado de dinero. O sea, a ver, pues, hagamos las cosas bien. Señora fiscal, si usted en algún momento está viendo este programa, vamos a seguir investigando hasta las últimas consecuencias. Ni amenazas en nacional de televisión, ni en redes sociales va a nosotros a callarnos. No lo vamos a hacer. Vamos a continuar trabajando por la gente, porque la gente tenga clara qué tipo de gobernante eligió en el 2021, cuando siempre le dijimos que los corruptos eran ellos. Claro. Bueno, asambleísta, pero el hecho de investigar ahora como que se hace más difícil cuando, por ejemplo, en la UAFE tenemos de director a alguien muy cercano a Guillermo Lazo. Muy pocos va a ser esta persona. Cuando se tiene ese tipo de instituciones muy pegadas al poder, no se puede investigar a una persona que ha sido, o no puede investigar a una persona que ha sido muy cercana al Banco de Guayaquil, que ahora es el director de la UAFE. Sí, tienes toda la razón, César. Por supuesto que sí, y estamos clarísimos de que aquí hay toda una cadena de corrupción. Hay un entramado, es una organización delictiva macro. Estamos hablando desde el mismo hecho de tener a la mafia albanesa como referente, como paraguas, como los financiadores de algunas campañas políticas que de a poco se van a ir visibilizando. El apoyo de las bandas delincuenciales de medio pelo que hay dentro de las ciudades, cuando todo esto es una cortina de humo para poder atracar a los bienes y dineros del Estado. Sí, la UAFE debe dar las explicaciones del caso, se van a hacer todas las preguntas del caso, se va a evidenciar. César, la podredumbre apesta al poco tiempo, y eso es lo que le está Guillermo Lazo a su gobierno, que ya se le está descubriendo todo lo que se ha dado por debajo de los escritorios, y que a las finales la justicia debe reinar. Por supuesto que sí, de Claro. una u otra forma, tarde o temprano, pero tiene que salir a la luz toda esta podredumbre. Ahora entendemos por qué el 30 de septiembre del 2022 Nos se quedamos sin eliminó internet. a 12 países de la lista de paraísos fiscales y uno de esos países es Albania. Ahora entendemos cuál fue el apuro también de Porque la eliminó de la lista, exacto. exactamente. ¿Por qué se eliminó justamente Albania Sí, cuando si supuestamente aquí funcionaba el cartel o la mafia de Albania, funcionaba desde el 2010, capturado el cabecilla en el 2014, liberado en el 2020 y ahora le sacan de paraíso fiscal? sí, a Coincidencia. buena hora que José Serrano aclara todo esto, ¿no? Ujú. Porque una de las cosas que me ha enseñado la vida es de que cuando a ti es una persona te señala tanto y te dice corrupto, 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 es porque se está identificando contigo. Siempre Lenín Moreno nos habló de ser corruptos y resultó ser el peor. Lazo nos habla de narcos políticos, resultaron ellos políticos. Claro.
Creo que tuvimos algún tipo de problema con la conexión del señor asambleísta. Señor Lazo. Sí, sí. Sí, ¿Nos escucha, asambleísta? no no te escucho, Ahí nos escucha. No le escuchamos a usted César. la parte de por qué justo la coincidencia de que la mafia albanesa estaba aquí y le Sí, al sacan de paraíso parecer fiscal estamos teniendo problemas con con el internet, sí. Sí, tuvimos una desconexión con el señor asambleísta con quien estábamos conversando justamente sobre los casos de corrupción que están empañando el gobierno de Guillermo Lazo, ¿no? Y que le tienen salpicado totalmente al presidente de la República y a todos sus funcionarios. Esperemos que se conecte, si no ya estamos también en la parte final de nuestro noticiero el día de hoy. Así que sí, ya se está conectando nuevamente, estimado Carlitos, a ver si nos ayudas. Ya. Aló, Sí, César. sí, ahí estamos. A ver, estoy en... permíteme porque estoy desde mi teléfono, ¿sí? Ya. A ver, Ligeros. estábamos hablando de que el tema de del asunto de la mafia albanesa, Ujú. por eso es que lo retira de la lista de paraísos fiscales. Claro que sí, esa es, creo que una de las acciones que debería tomar el gobierno para poder delinquir fácilmente y poder tener, entre comillas, legalidad en sus transacciones, ¿no? Todo Claro, eso se va a tener que demostrar, César. claro, van a tener que explicarnos todo eso, ¿no? Porque también recordemos, estimado asambleísta, que alias Rasquiña y alias Junior son liberados, mejor dicho, son detenidos en el gobierno de Rafael Correa, pero son liberados en el gobierno, el uno el de Lazo y el otro en el gobierno de Moreno. Ajá, así es. José Serrano creo que lo explica muy bien en un hilo de Twitter, donde Ujú, le dice que el corrupto siempre fue él, que los corruptos fueron ellos, porque ellos fueron los que liberaron a todos estos personajes de las bandas delincuenciales. Así que se hagan cargo. Muy bravucón estaba en una cadena nacional hablando de y echándole la responsabilidad a a la corte provincial, si no me equivoco, ujú, a la función judicial de que ellos son los que habían liberado a estos delincuentes. Pero estamos hablando de que el SNAI es precisamente el que pone los buenos oficios para que se libere a estos señores y luego en el momento de la formulación de cargos no hay ningún tipo de pronunciamiento de estas instituciones. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué show habla en cadena nacional el señor Lazo? Cuando estamos hablando de que sus mismas instituciones, los funcionarios que él ha puesto, son los que permitieron y los que allanaron, los que pusieron las piedritas para que el camino sea mucho mejor para la libertad de estos señores, ¿no? ujú. Estamos hablando de que otra vez quede en ridículo el señor Lazo, quede en ridículo su gobierno y hasta cierto modo no es que quede en ridículo, quede en evidencia de que la complicidad del gobierno del encuentro es precisamente con las mafias y con las bandas delincuenciales dentro del país, pues, ¿no? Totalmente. Estimado asambleísta, esperamos que estas denuncias que ustedes han presentado se dé la celeridad con la que se ha dado celeridad a otros casos y que se investigue por el bien del país estas tres denuncias que ustedes han puesto contra Andrés Romo, María Paula Romo, Diego Ordóñez y Karen Sichel. Su mensaje final a la ciudadanía, estimado asambleísta. Bueno, que sigamos pendientes de todos estos acontecimientos. La próxima semana ya se entrega el informe de la Comisión Multipartidista, donde Viviana Veloz es la presidenta de esta comisión, donde se va a destapar una olla de grillos terrible. Ya a la opinión pública, es de opinión pública todo lo que ha dicho la Posta, por ejemplo, todos los funcionarios que han salido huyendo
del gobierno del encuentro, hay que estar pendientes, hay que confiar en los asambleístas que sí queremos un nuevo Ecuador, que sí queremos lograr volver a ser patria. Por supuesto que sí, y vamos a demostrar. No, que no, si nos amenazan, no importa, porque no vamos a hacerles caso. Vamos a continuar investigando uno a uno los funcionarios del gobierno del encuentro para poder demostrar al Ecuador que a lo mejor el 52% se equivocó, pero que puede rectificar en el 2025 o antes, porque eso es lo que queremos, que el señor Guillermo Lasso renuncie a la presidencia del Ecuador, porque ya más del 88% ya no queremos que el señor se mantenga. Así es, estimado asambleísta. Esperemos que el pueblo también reaccione a este tipo de cosas. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros y estaremos nuevamente conversando para seguir dando seguimiento a estos casos. Nosotros Gracias ya, a ti, César. gracias.